tenemos acá, qué placer, qué alegría, guarda las luces nada más, qué placer, qué alegría sumar al estudio a Sebastián Salgado, amigo. Primero, la primera definición es amigo. Estábamos en el grupo Seba de Nodal. ¿Cómo lo presentamos, Seba? Primero como un amigo. Bien, un amigo de Nodal, claro. Pero bueno, sí. periodista Hispan TV, director de Data Urgente. Gracias por esta colaboración, Seba. De verdad, gracias totales. Cachi, gracias por el recibimiento. Emi también, contento de estar. Hemos hecho varias cosas juntos, pero la primera vez que acá en el estudio de Nodal. Es verdad. Es cierto, sí. Hemos estado en Data Urgente. Vos has estado también en Nodal. Así mismo. Pero nunca así face to face. Sí, Qué inglés que tengo. Bueno, Seba, contanos, ¿venís? No sé si efectivamente venís del acto. Recordamos a la comunidad, si recién se te está sumando, 31 aniversario del atentado a la AMIA, aprovechando, ¿no?, para charlar un poco el contexto internacional, el posicionamiento del gobierno, la justicia. Bueno, el rol de los medios de comunicación, ¿no?, y las redes sociales. Recién charlábamos con Natalia Salvo, abogada, un poco el rol, ¿no?, de la justicia que tuvo y que está teniendo, lamentablemente. Sí, los venía escuchando en la autopista. A ver, ¿por dónde charlemos, no? Porque creo que, bueno, Seba es un gran especialista, lo hemos tenido también para charlar, obviamente, sobre la escalada guerrerista, sobre Medio Oriente, que, corríjanme, nos retan cuando decimos Medio Oriente. ¿Está bien o hay que decirlo de otra forma? Hace un tiempo que preferimos usar el término Asia Occidental. Asia Occidental. Bien, bueno, está muy bien que lo empecemos a instalar y a usar. No, ustedes saben, o sea, el término Medio Oriente es un término muy eurocentrista. Británico. El camino, sí, de los europeos hacia Asia, hacia Oriente, la mitad del camino era eso. ¿Se acuerdan ustedes de Sadat Shedid? No. Tal vez la persona, el argentino que más estudió el tema palestino, falleció hace poco, la editorial Canán. Sí, y la editorial la conozco, no conozco la historia de él. Y un día le hicieron esa pregunta, le dicen, bueno, ¿y usted qué opina de la situación en Oriente Medio? Y dice, bueno, yo a Uruguay lo veo como un país que de a poco va saliendo. Dice, pero no, ¿cómo de Oriente Medio? Dice, pero si yo soy argentino, para mí Oriente es la República Oriental. No, bueno, pero le digo de lo que está pasando. Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces, me parece bueno que nos, claro. Y Paysandú, ahí va, sí. Buenísimo. Y entonces, me parece importante que nos vayamos replanteando estos términos. De golpe, Oriente Medio ya nos empieza a hacer ruido a todos y todas. Entonces, bueno, es importante porque hay una pelea y una guerra también por el significado de las palabras y ahí estamos en plena trinchera, ¿no? No, exactamente. Seba, mira, veníamos hablando un poco de la cuestión judicial de Argentina, repasamos todo lo que tiene que ver con el memorándum de entendimiento, sabemos que van a reflotar esa causa para seguir, obviamente, criminalizando a la figura de Cristina, pero con ello a todo el campo popular, a queridos compañeros, amigos que incluso son amigos comunes como Fernando Esteche o compañeros que efectivamente con una consecuente militancia en torno a la lucha de los pueblos en general y del pueblo palestino en particular, y con todo esto van a ir a la carga, así que repasábamos por ahí el asunto y también un poco veníamos trabajando esta idea de la impunidad, ¿no? La impunidad de los 31 años y tratar de entrarnos a la dimensión más geopolítica, internacional del asunto. Nosotros en particular trabajamos algunos materiales más en torno a tres hipótesis, ¿no? La oficial, la oficiosa de esto de fue Irán, orden cerrado ahí, no se permite otra discusión. Desde el día 1. Desde el día 1 a las 3 horas, de hecho estuvimos ahora hace poco recuperando, 3 horas después del atentado, ¿sí? 10 y 53 fue el atentado, 3 horas después del atentado, ya había habido primeras comunicaciones del Estado de Israel y de los Estados Unidos diciendo que había sido Irán. 3 horas, apenas 3 horas después. Ay, chicos, pero qué velocidad de esta gente. Y no era la era digital de ahora tampoco. No, incluso el avión de los rescatistas, está el comunicado de la Embajada Argentina en Tel Aviv al gobierno de Menem, prácticamente estaba en vuelo al momento del atentado. Claro, porque hubo rescatistas, está bien eso que... Los que no recuerdan, o los que son muy jóvenes, digamos, el atentado... No, llegaste al momento donde dijiste los que son muy jóvenes, no recuerdan. Bueno, éramos jóvenes con el atentado. Hubo rescatistas israelíes en los escombros del edificio. Claro, el embajador argentino le avisa al gobierno de Menem diciendo, están en vuelo, pero si apenas nos estamos enterando de todo esto, van para allá, están en camino, recíbanlos. Claro, se nota mucho. Increíble.
Brutal. Pero si fue la primera hipótesis. Esa es la primera día hipótesis. Trabajamos algo, si podemos, por ahí producción nos acompaña y vemos, porque hay dos hipótesis disonantes. Una en particular que es muy llamativa y que nos llama la atención es, efectivamente, lo de falsa bandera, que quiero que lo reservemos más para el final del programa, ¿sí? Porque hay varios elementos. De hecho, ayer repasábamos y trabajamos y hay varios elementos. Y otra es esta hipótesis siria, ¿no? La hipótesis siria, que en realidad también está mal llamada como hipótesis siria, que es lo que planteó Cristina Fernández de Kirchner. Si por ahí la podemos ver, está en el guión y lo escuchamos unos minutos, Seba, porque está en el guión, está marcado incluso desde el minuto en donde ella empieza a hablar de esta hipótesis siria, que en realidad no es siria, sino es la hipótesis de que disidencias, ¿sí? Israelíes y árabes al acuerdo de Oslo entre Yasser Arafat y Isaac Rabin del año 93 determinó un marco general de desestabilización, ¿sí? A nivel mundial de la cuestión palestina, entre comillas, con extraños atentados en distintas partes del mundo, uno en Londres en particular, muy conocido, y el más resonante, el más importante a nivel mundial fue efectivamente lo que ocurrió en la AMIA en el año 94, pero también en el 92. Pero el marco de los acuerdos de Oslo generó que esas disidencias, árabes e israelíes, ¿sí? Juntas o no, tienen que ver o han tenido que ver con el atentado de la AMIA. Si te parece, escuchamos por ahí, producción, a lo de Cristina. Lo quiero escuchar con el Seba para charlarlo. Y recordar que ella habla de la embajada a Israel, del atentado, ¿no? Ella en sus distintas alocuciones siempre dice, che, pero acá se habla poco del atentado a la embajada de Israel, ¿no? Pero quiero seguir con la idea que traía y que era la que declaré cuando dije que era AMIA era un teatro de operaciones de la política nacional e internacional, que lo dije allá por el 2003, creo que me llamaron a declarar en diciembre del 2003. Cuando uno mira el mapa geopolítico, lo que pasaba en el mundo y en el país, y las fechas en que sucedieron los atentados en la República Argentina, tiene que ver con lo que sucedía en Medio Oriente. En 1992, cuando se produce la voladura de la AMIA, asume como primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin había trabajado en toda su campaña con un objetivo, que él iba a llevar la paz entre Israel y Palestina. Él quería también ocupar un lugar en la historia, tenía todo el derecho a hacerlo, porque Menachem Begin, un líder ultraderechista israelí, había logrado la paz con Egipto. Y él quería lograr la paz, Rabin, un gran estadista israelí, un gran estadista, le costó la vida. Lograr la paz le costó la vida, y no a manos de un yihadista, sino a manos de un ortodoxo de su propio país que no quería la paz. Un gran estadista, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin gana las elecciones en el 92. Toda la campaña había sido centrada exactamente en lograr la paz entre Palestina. Para esto era necesario la colaboración de Siria. En el 92 vuela la embajada de Israel. Las conversaciones con Siria comienzan en el año 93. ¿Por qué? Porque hay una famosa frase de Henry Kissinger, decía que no puede haber guerra en Medio Oriente si no interviene Egipto, pero tampoco puede haber paz si no interviene Siria. Y entonces comienzan a desarrollarse negociaciones secretas entre Estados Unidos, que después fueron puestas obviamente en público, secretas entre Siria, entre Estados Unidos, entre Israel. Mediaba la promesa por parte de Israel de devolver las alturas del Golán, que es un territorio que Israel ganó en la guerra del 67, que es fundamental por agua dulce y además por la estratégica militar un robo israelí ampliado ahora. Y comienzan las reuniones en las cuales Siria era un actor preponderante. Cuando se está haciendo todo eso es cuando se produce el atentado en la AMIA. La paz igual se llevó a cabo en Oslo entre Shimon Peres, entre Rabin,
y entre Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. 3, que luego reciben el premio Nobel, creo que en 1994, si mal no me acuerdo, precisamente por el logro. En 1994 ellos logran la paz, pero a Rabin lo matan al año siguiente, un fanático israelí que lo consideraba un traidor por haberse sentado a negociar con Siria y con Yasser Arafat. Al mismo tiempo, se producían situaciones dentro de Siria, porque Siria había participado ayudando a la coalición en Kuwait, y por lo tanto había grupos radicalizados adentro de la propia Siria que no estaban de acuerdo con esta política de acercamiento entre Siria, Estados Unidos, y como facilitador de la paz, y se producen también radicalización de grupos porque lo consideraban que era demasiado blando frente a Estados Unidos. Esto es todo el entramado que está atrás de todo esto. Por eso es importante entender que nada, cuando se mueve en Medio Oriente, no tiene implicancias. Y quiero decir algo más, también tuvo implicancias en la política nacional, porque precisamente el juicio que cayó, el juicio oral, fue porque se utilizó la causa AMIA para plantar pruebas todo el tiempo falsas e inexistentes. Yo era miembro de esa comisión cuando se acusó a miembros de la bonaerense. ¿Por qué miembros de la bonaerense? Porque el candidato en ese momento, y no van a decir que yo lo defienda, era Eduardo Duhalde, que tenía un gran enfrentamiento con quien era presidente de la República Argentina. Se plantó una pista falsa. Bien. No estoy defendiendo a la bonaerense, para nada, pero fue el tribunal oral. Bueno, hay un poco el recuento de esta hipótesis. ¿Qué tiene como elemento, Seba? Y peloteamos, y hoy te lo comparto esto. Después vamos a entrar a la otra hipótesis que me parece que es importante, que además vos tenés muchísimos más elementos que nosotros. Del lado, efectivamente, de las disidencias sirias, uno puede calibrar a personajes como Monser Alcázar. Sí. Monser Alcázar fue durante un tiempo largo cuñado del presidente Menem, ¿sí? Pareja de Amira Yoma, que llegó a tener pasaporte argentino a instancias del propio presidente. El relato contado por él mismo es que la corbata que usó para sacarse la foto del pasaporte era del presidente Menem, y la foto que se sacó para obtener el presidente era en el propio despacho presidencial. Monser Alcázar era hijo de un alto diplomático sirio disidente del proceso de Hafez al-Assad en ese momento, el padre de Bashar al-Assad. ¿Sí? Se convirtió en un gran traficante de armas, de los más importantes del país. Es un eslabón muy importante de los Estados Unidos y de Israel también se habla, de Estados Unidos, Israel e Irán en una cosa compleja, no esclarecida todavía, para el tráfico ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. Cuando se dice Croacia se omite hablar de Bosnia. Los bosnios son mayoritariamente musulmanes. ¿Sí? Monser Alcázar estaba en la centralidad del poder del menemismo de ese entonces, ¿sí? Y que, claro que sobraban intereses para impugnar este acuerdo de Oslo, este eventual acuerdo de paz entre Arafat y Isaac Rabin y Shimon Peres, ¿sí? Porque efectivamente atrás de Yasser Arafat, atrás del OLP, estaba el proyecto panarabista de al-Assad, del proyecto panarabista sirio, ¿no? Otro personaje menos conocido es Kanor Edul, que estuvo vinculado a la causa judicial, un empresario sirio muy vinculado a la trama familiar del clan Menem Yoma, ¿sí? Que deliberadamente no fue investigado. Cuando eso apareció en escena es cuando el juez Galeano desvía la investigación judicial hacia la bonaerense primero, hacia Irán después, ¿no? Y esta pista de las disidencias sirias aparecen permanentemente. Y por supuesto ni hablar de los sectores sionistas, ¿no? Los sectores sionistas ortodoxos. Ahí Cristina lo dice en otro momento de esa elocución, el 1 de marzo de 2015, principalmente carga las tintas contra Rubén Baraja, por entonces presidente de la DAIA, con un edificio volado, el de la AMIA, que también era el edificio de la DAIA, ¿sí? Que estuvo procesado, no
no sé si finalmente condenado, porque falleció por la causa de encubrimiento del atentado. Entonces, digo, ¿qué opinión te merece todo que esto? estuvo preso y después lo sobreselló. Bueno, Claro, y después, falleció, no fue condenado porque falleció. lo sobreselló. Y Galeano fue destituido, hay que decirlo, ¿no? Un juez destituido por su implicancia, como su acción en la Galeano, causa. que fue reconocido que recibió $400.000. Exacto. Exacto. Eh, Que ofreció, que eso es más grave. Que él ofreció a Tejeldín a Tejeldín. para desvincular la pista siria, de desvincular a este empresario Canor Edul, ¿sí? Y Tejeldín, que era el de la culpabilizar camioneta. a la policía bonaerense, ¿no? En ese momento fue centralmente, digamos, Te- tirarle la Tejeldín, AMIA. que quedó libre después de haber estado muchos años preso, Sí, sin ninguna causa que puedan mantenerle. exactamente. Tenemos al ministro de Justicia que estuvo preso por robarse un video, digo, y hoy es ministro de Justicia, Sí, sí, ¿no? sí. No, y que está implicado en este caso porque es, Cunio Limar, volvió el menemismo. Cunio Limarón era un operador judicial de Emir Yoma. Era su abogado también. Exacto. Y su mujer muerta, que también su parece que secretaria. se decidió tirar de un 10º piso, nunca se Lourdes investigó. Di Natale. Lourdes era secretaria de Yoma y él era el abogado, parecía que lo había denunciado, tenía mucha información. Y bueno, y se tiró de un balcón, ¿no? Y obviamente hay muchas causas que lo implican a él como el hacedor, digamos, el asesino de su mujer, ¿no? Pero está ahí, no se sabe. El abogado de Canur Edul era el doctor Juan Gabriel Lavaqué, Ajá. una persona que ha escrito libros sobre el tema AMIA y que fue una de las personas que llevó adelante la hipótesis de que no hubo coche bomba, Ajá. porque no hubo cráter. Él trajo incluso una máquina desde Europa porque le dijeron, bueno, en realidad el coche bomba quedó enterrado. Eso es lo que decían las autoridades locales. Fue tan grande la explosión que quedó enterrado debajo de la vereda, o sea, así de delirante. Claro. Y dicen, bueno, vamos a desenterrarlo para encontrar los restos. Y dicen, no, porque ya es un lugar sagrado y no sé qué. En serio, el doctor Lavaqué lo que hizo es traer una máquina de esas que ven donde no hace falta romper. Es como un escáner que se pasa. Ajá, un escáner radar. Y se lo mantuvieron retenido en Ezeiza y nunca se lo dejaron utilizar. Y hay que decir, el hijo del doctor Lavaqué hace no tantos años, 5 años, murió en circunstancias muy, muy extrañas. Se terminó diciendo que fue un suicidio, de lo cual la lógica de lo que pudimos leer sobre ese supuesto accidente no hace sentido. Y desde ese momento el doctor Lavaqué está muy mayor, sé que está en un lugar de cuidados para personas de la tercera edad, ni siquiera estoy del todo seguro cuál es su situación actual porque hace años que no escucho de él. Siento que fue una de esas personas que tuvo mucho para aportar en la causa y que nunca fue escuchado y que él mismo quiso ser amicus curiae de la causa AMIA y nunca le permitieron entrar. Yo realmente siento que y comparto esa parte que dice Cristina, creo que hay que hablar siempre de los dos atentados juntos. Uh-huh. Y no veo una continuidad ni histórica ni política para que la pista siria tenga sentido. Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos llegar a pensar es, bueno, cuáles han sido los otros actos a través de los cuales ese grupo sirio pudo haberse manifestado a través de otros atentados terroristas en otros lugares del mundo. No los hay. O sea, ¿por qué van a elegir la Argentina específicamente para eso? Si Argentina no gravita en términos de Asia Occidental. Y lo mismo pasa con la pista iraní. O sea, muéstrennos, y ojalá sigan estudiando e investigando todo lo que quieran, en qué otro lugar del mundo se ha acusado a Irán de hacer un atentado terrorista. Es un contexto de fabricación de industria argentina. ¿Por qué? Porque hay otros intereses para la República Argentina que evidentemente tienen más que ver con el sionismo que con intereses de países vinculados a Asia Occidental que quieran darle un mensaje al sionismo en la República Argentina. Y siento yo, la primera barrera que existe para esto que sería empezar a investigar en algún momento la pista israelí, es que ellos te dicen, judío no mata judío.
Ahí me llamó la atención y me hace recordar algunas partes de Cristina, donde Cristina no se anima a decir la palabra judío. Dice un ortodoxo y no se anima a decir ella, siendo la figura política que es, la palabra judío. Entonces, dimensionemos... Sí, además confunde ortodoxo con sionista. Confunde religión con ideología política también. Ahí me parece que tal vez ahora han pasado un montón de años, tenemos más elementos. En ese momento se estaba conmemorando el 20 aniversario, estamos en el 31 ahora. Me parece que hay una serie de elementos que hace falta desmenuzar y que la historia nos lo sirven en bandeja. Lo que pasa es que la censura que hay vinculado incluso a eso y la reafirmación a través de la ficción, incluso de series, trastoca la realidad. Ustedes hablaban hoy, por ejemplo, del caso Nisman, yo los venía escuchando en la autopista. O sea, es abierto y sabido que Nisman trabajaba para Israel. O sea, cobraba parte de su dinero en el banco Hapolin de Colonia, ante lo cual cuando él fallece, que entraba ese dinero a nombre de la madre y que venía directamente de Israel, cuando Nisman fallece era tan grande el escándalo que no, digamos, aguantaban ningún tipo de arqueo que tuvieron que cerrar la sucursal de Colonia del Sacramento. Entonces, ¿por qué no son esas las grandes pistas? ¿Por qué Argentina aguantó que el fiscal de la causa AMIA trabajaba abiertamente para Israel? ¿Por qué Israel necesitaba que el fiscal trabajara para ellos si no es para desviar la causa en definitiva? Lo que pasa es que salió un tipo con ciertas debilidades que no dimensionó el lugar en el cual lo estaban poniendo otros poderes fácticos, entonces lo tenían agarrado, no de las pelotas, de todos lados. Lógicamente, la hipótesis que nosotros podemos manejar, porque sabemos cómo opera esta gente, es que ante una situación de la cual él tiene un cúmulo de información que puede llegar a poner a su propia familia en riesgo, él prefiere suicidarse antes que ver un hijo muerto. Tal vez otras personas dicen, hagan lo que quieran y fingen demencia después cualquier cosa que pase con su familia. Pero si el tipo tuvo un poquito de dignidad, en un momento determinado, después de hacer la denuncia falsa contra Cristina y todo lo demás que hizo en TN, que es una tribuna sionista, evidentemente hay una lógica donde el tipo dice, yo tengo que preservar la seguridad de mi familia, y él decide quitarse la vida porque todos los llamados que él tuvo la noche previa fueron de Patricia Bullrich. Sí, no de lo otra mencionamos. persona. Sí. 40 llamadas, el registro son 40 llamadas entre Laura Alonso, ahora recuérdense quién fue, Laurita Alonso, hoy está más en menos escena política, era la que fue la titular de la Oficina Anticorrupción en la época del macrismo. ¿Sí? Hubo 40 llamadas a Nisman el día anterior al suicidio entre Patricia Bullrich y Laura Alonso, las dos por entonces diputadas nacionales del PRO, ¿sí? Hostigándolo para la presentación del día lunes, digamos, que iba a ser, eso fue, si me no equivoco, ese suicidio un sábado, ¿sí? Esto fue el viernes, hubo 40 llamadas, ¿no? Presionando la presentación. Él se vuelve de un viaje lunes. con su ex mujer, Arroyo Salgado, y sus hijas. Me parece importante esto. No, que la decís, trampa ¿no? creo es que él deja a las hijas en el exterior. No, las deja con... Él estaba Ahí de está la trampa. viaje y Deja la hija hacen menor en un volver. aeropuerto, medio Claro, a la lo deriva, hacen volver... porque le dijeron, vos tenés que volver y decir esto en televisión. Entonces lo hacen meterse en una espiral de cosas de las cuales el tipo ni tiene poder de salir y lógicamente ante ese nivel de asedio lo que necesitan es terminar con eso. O sea, hay otros muchos ejemplos. Ahora están mostrando el caso Epstein, por ejemplo, por decir. Sí, el caso Epstein. Toda la trama Epstein es una manera del Mossad de extorsionar a grandes personalidades de la política internacional a través de llevarlos a una isla para que tengan relaciones sexuales con tal vez menores, tal vez de lo que sea, pero los tienen grabados. Esa no es una estructura de Epstein en sí mismo. Ahora, él disfrutó y se hizo millonario trabajando para los servicios de inteligencia israelíes, y en un momento le dijeron, che, hasta acá. Y ahora evidencian de que ese suicidio, tal vez, si existió, fue inducido. Porque la estructura jurídica que puede llegar a tener Epstein es de esos tipos que terminan saliendo libres. Pero tiene tanto cúmulo de información, como tenía Nisman, de que esos tipos, para ellos mismos, no pueden quedar vivos.
Sí, ahora salió, recién lo mencionábamos más temprano, que Tucker Carlson salió públicamente a decir, sabemos que Epstein trabajaba para un servicio de inteligencia de un país extranjero. Y quiero decirlo, porque pareciera que no lo podemos decir, que es Israel. O sea, Tucker Carlson, eso tiene que ver con la pelea Elon Musk y Donald Trump, ¿no? Que Tucker es de Elon Musk. Salió a vomitarlo públicamente este episodio. Yo, perdón, quería que retomara, Seba, pues en esto venías haciendo como un recuento, ¿no? De qué pista, no sé si dio para vos, ¿no? Sí. ¿Y cuál crees que es la hipótesis más, primero, más sólida? Yo quiero refutar esa cosa que le han metido a la mayoría de la gente de que judío no mata judío. Eso. Me parece importante porque eso está siendo parte del relato. Es que es eso, eso ha sido, dicen, ¿cómo se te ocurre a vos que los servicios de inteligencia israelíes pueden haber llegado a tener que ver algo con eso si en definitiva podían estar... Hay que recordar de que oficialmente israelíes muertos en embajada y AMIA que hayan pasado por una morgue argentina, sumados todos, todos, da cero. Da cero. Esa cuenta da cero. Claro. Mataron argentinos. Pero ellos dicen que en la embajada murieron unas personas de nacionalidad israelí que dicen, bueno, agarramos los cuerpos y los llevamos para Israel. No funciona eso así. Tenemos una ley, hay que pasar por una morgue argentina, hay que identificar los cuerpos. Ellos nunca quisieron hacerlo. Entonces, la suma completa de ciudadanos israelíes que hayan pasado por un proceso de identificación entre los dos atentados da cero. ¿Sí? Punto número uno. Después, sí pueden morir personas de religión judía, argentinos, que de hecho hay muchos, y que a partir de eso te dicen, como lógicamente la mayoría de los empleados de la AMIA son personas que se reconocen judías, son parte de la cultura judía, tengan o no la religión como parte de su doctrina diaria, eso sería imposible. Bueno, yo quiero hacer un pequeño revisionismo histórico, si me regalan 10 minutos, y contar algunos ejemplos de la historia a través de los cuales el sionismo generó atentados terroristas para matar a personas judías de manera deliberada. Número 1. 25 de noviembre de 1940, puerto de Haifa, ¿sí? En lo que es la actual Palestina ocupada. Muchos barcos que venían huyendo con judíos, familias pobres que venían asediadas por el nazismo en Europa, todavía Palestina, mandato británico, llegaban al puerto de Haifa sin tener un destino seguro. Ahí los británicos decidieron en ese momento que esas familias, que eran prácticamente más de 1000 personas, en el buque Patria, puerto de Haifa, 1940, se fueran a la isla de Mauritius, que es una isla que está al ladito de Madagascar, dando la vuelta por el sur de África. El Irgun, que ya era un grupo paramilitar que operaba dentro de Palestina antes de la consolidación del Estado de Israel, les dice ya a los británicos, no, che, estos tipos se van a quedar acá. ¿Por qué? Porque nosotros ya los queremos para ir poblando todo esto. Y los británicos dicen, no, acá todavía estamos nosotros a cargo de eso. Esa noche el Irgun puso explosivos dentro del buque Patria, donde solamente había familias judías que venían huyendo del nazismo, y para que no se fueran hacia donde los británicos querían mandarlos, dinamitaron el barco. 267 muertos, ¿sí? ¿Quién estaba a cargo en ese momento del grupo paramilitar terrorista sionista que operaba allá en la Palestina ocupada? David Ben-Gurión, quien iba a ser después el primer ministro desde la consolidación del Estado de Israel. 1946, voladura del Hotel King David en Jerusalén. ¿Por qué lo hicieron? Primero, un grupo de sionistas, faltaban 2 años para la consolidación del Estado de Israel. Un grupo de sionistas disfrazados de árabes se metieron. El Hotel King David todavía funciona, es donde estuvo Milei ahora en Jerusalén, el Hotel Rey David. Ellos querían demostrar a los británicos que ya estaban en el mando de todo lo que era la Palestina ocupada. Dinamitaron el Hotel King David con explosivos el 22 de julio de 1946. ¿Quién estaba a cargo
de estos grupos paramilitares en ese momento? Menachem Begin, otro que iba a ser otro primer ministro después de Israel. Ya en 1948, con la consolidación del Estado de Israel, las Naciones Unidas intentaban darle una connotación de decir, che, háganos caso porque nosotros los reconocemos a ustedes, pero necesitamos resguardar también la vida de los palestinos. ¿Qué hacen? Mandan al conde Bernadotte, ¿sí? Que es un tipo que era parte de la aristocracia sueca, que había trabajado, fíjense ustedes, en rescatar a 31.000 personas de los campos de concentración nazis en Europa, ¿sí? Rescató a 31.000, de los cuales podríamos pensar que la mayoría eran judíos. Claro. Y entonces lo mandaron a él como diciendo, él va a ser un tipo respetado ahí, e intentó, digamos, amalgamar un poco las partes. Fíjate la fecha, 17 de septiembre del 48, apenas en el mismo momento en que se estaba dando, ellos dicen la independencia, ¿no? La Nakba, podríamos decir nosotros. A él lo mandaron como parte de lo que era la Cruz Roja Internacional en ese momento, sueca, que es lo que hace el grupo Lehi, que era otro, ya mencionamos al Irgun, mencionamos a la Haganah. El grupo Lehi lo que hace es pegarle un tiro y matarlo, abiertamente, al conde Bernadotte, que era el representante de la Cruz Roja en ese momento. Les voy a contar algunos más. La masacre de Deir Yassin, el 9 de abril de 1948. ¿Qué es lo que hacen? Los sionistas, para demostrarle a los palestinos cómo iban a hacer las cosas, rodearon un pueblo ante los cuales los palestinos no tenían ningún tipo de resistencia, porque hay que decirlo, ellos habían estado acostumbrados al mandato turco, al mandato británico, y dicen, bueno, estos son otros occidentales que nos van a querer decir cómo hacer las cosas, pero acá estamos viviendo hace miles de años. Rodearon esa pequeña aldea que está cerca de Jerusalén y los mataron a todos. ¿Sí? O sea, se limpiaron la aldea completa. Sí. Esa es la famosa masacre de Deir Yassin en los últimos días del mandato británico. Eso es muy, muy interesante. Cuando esto se estaba llevando adelante, el Irgun también generaba atentados terroristas, por ejemplo, uno de los más famosos de todos, el 4 de diciembre del 47. Fíjate, faltaba un año. ¿Sabés lo que hicieron? Le tiraron granadas a un grupo de trabajadores palestinos que eran parte de los trabajadores de las petroleras británicas. En los momentos de concentración de ellos, cuando entraban y salían, les tiraron granadas. Es importante porque antes de la consolidación del Estado de Israel, este imaginario de árabe explosivo terrorista no existía, nunca había pasado en la historia. Son ellos los que llevan ese concepto a través de los explosivos a esa parte del mundo. Podemos mencionar también la masacre de Sabra y Chatila en 1982 en las afueras de Beirut, en donde, bueno, Alberto Cortés hizo una canción que nos hace recordarla mucho, pero son básicamente los campamentos de refugiados palestinos en el Líbano, ante los cuales los acusan a ellos de ser quienes habían matado a un líder sionista, y fueron y masacraron a una parte importantísima de la aldea. Es el día de hoy que no se sabe exactamente cuántos palestinos mataron. La máxima autoridad diplomática de Palestina en Argentina, el encargado de negocios, que reside en el país, en la entrevista que hizo Gelatina, mencionó que él es un sobreviviente de esa masacre. Ah, mira, esa no lo sabía. Que asesinaron a 4.000 personas. Bueno, en esa masacre. El que mencionaba Cristina, en 1995, el asesinato de Yitzhak Rabin, ¿sí? Me parece que es importante porque nos va mostrando la dimensión de lo que es el asesinato de personas, la utilización de explosivos, que nos va generando una lógica a lo que nosotros nos tocó vivir acá en Argentina en la década del 90. Cuando vamos a buscar lo mismo de Siria y de Irán, o sea, no hay nada. Mostrame algo de esto, y mirá que quise anotarme 10 que los anoté prácticamente de memoria. Y es un dato muy interesante que lo hemos mencionado alguna vez, pero es importante recordarlo. En el mismo año que se da el atentado a la AMIA no fue la única entidad vinculada a Israel, por decirlo en esos términos,
que sufrió un atentado terrorista. La otra fue la embajada de Israel en Londres. Esa sufrió un atentado terrorista también en el estacionamiento, que no generó muertos, pero sí decenas de heridos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí vos tenés el Servicio de Inteligencia Británico, el Interior, que es el MI5, que generó un informe oficial. ¿Qué es lo que dice el informe oficial de los servicios de inteligencia británicos de quién puso la bomba en la embajada de Israel? El Mossad. Claro. Ese es el informe oficial, porque aunque ellos sean socios, los británicos no pueden desprestigiarse de decir, bueno, ¿por qué permiten que haya una explosión en la embajada de Israel si ustedes tienen su sistema de seguridad? Bueno, porque son estos, que son los que trabajan con nosotros. Y por eso, entre fantasmas no se pisan la sábana, hicieron un atentado que no mate gente. Eso es interesante también. Pero les alcanzó para ir a detener a toda la disidencia palestina que estaba creciendo en Inglaterra, o sea, los grupos estudiantiles que estaban a favor de Palestina, y ese atentado les sirvió de alguna manera para amedrentarlos y encarcelar. Tenemos a sus ahora, principales líderes. Seba, tenemos el fragmento de esta agente de inteligencia devenida en periodista arrepentida, lo vamos a pasar, pero antes te quiero agregar a ese recuento dos elementos en realidad que recupera el periodista Horacio Lutzky, periodista judío argentino, famoso porque es el autor de Yossi, del libro que luego se convirtió en serie de Netflix. No la vi. ¿Vos me Yo la vi, mandaste? me parece que está muy pero bien. me Me gusta mucho Natalia él Oreiro. sostiene que es Irán, sostiene que es Hezbollah, pero dice que la causa judicial argentina está totalmente desnaturalizada, virtuada, y que lo que la causa recorta es la presencia de todo ese proceso de Israel y de los Estados Unidos. Y vincula en una misma dinámica el atentado a la embajada, el atentado a la AMIA con la venta ilegal de armas y el atentado a Río Tercero. Claro, de fabricaciones Sí. militares. Pero no quiero entrar en la hipótesis de él, sino quiero que recuperemos, lo publicó ayer en su Twitter, el periodista no lo conocemos y demás, lo publicó ayer en su Twitter, ahí está el tweet de él, un fragmento, y esto sí lo que quiero rescatar en función de tu recuento de esto de judío no mata judío, un fragmento de su capítulo 2. Él lo plantea, claramente es un opositor a la conducción de la DAIA. Quiero leerles el fragmento porque te va a aportar a este recuento que estabas haciendo vos, Seba, para que no perdí el guión. La serie da a entender que es el propio Israel el que... y después ahí está, pará, ahí nadie está. le da resguardo al espía arrepentido porque se metió con alguien demasiado grande. Claro. Pero Empieza con la teoría medio conspirativa de, bueno, la Patagonia Israel, ¿no? La Patagonia como enclave. sí, Medio no tanto, capaz le Medio, podemos medio. sacar un poquito Después nos vas a contar ahí de... pero no está tan mal. No está mal, pensarlo pero les así. voy a leer porque es interesante Dale, a lo que ver. él dice, ¿no? Estamos hablando de esto, de un periodista judío, ¿sí? No estamos hablando argentino, digamos, pero digo, que sostiene incluso la hipótesis oficial, pero dice está desvirtuada. ¿Sí? Fue Irán, pero no como dice la justicia argentina. ¿Sí? Pero les voy a leer porque esto es interesante y suma a esta cosa que estás vos bien desagregando, Seba, de judío no mata judío. Dice, es difícil encontrar en la actualidad enemigos más encarnizados que Irán e Israel, lo que a su vez arrastra al conflicto voluntaria o involuntariamente a las expuestas comunidades judías latinoamericanas y europeas. Su natural adhesión y la simpatía con la existencia y los logros del Estado judío han sido históricamente manipuladas por los gobiernos israelíes de turno para obtener un apoyo a las políticas de cada momento, incluso aquellas que son repudiadas por amplios sectores de su propia población israelí. El alineamiento acrítico y la obsecuencia generalizada de la dirigencia de la colectividad judía han sido la nota habitual en las últimas décadas. Actitud motivada muchas veces en viajes, honores y prebendas más que en convicciones ideológicas o políticas. ¿Sí? Por su parte, los representantes oficiales israelíes suelen reclamar el alineamiento de la diáspora, ahí está el concepto que erróneo, ante cada crisis. Así, por ejemplo, cuando el abordaje israelí a la flotilla de la bandera turca, bueno, pero les quiero decir, les quiero recuperar algo más que es interesante, ¿sí? Al menos en dos oportunidades, esta contradicción entre los intereses de la comunidad judía argentina y el Estado de Israel
es notable e interesante. Y él señala 2 episodios particulares, dice. El primero dice, durante la última dictadura militar argentina de 1976 al 83, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, a la cual Israel le vendió muy importantes cantidades de armas mientras la represión afectaba desproporcionadamente a miembros de la colectividad judía, ¿sí?, en relación con el porcentaje de judíos de la sociedad argentina. Es importante recordar, efectivamente, el Estado de Israel le vendió armas a la dictadura militar argentina cuando muchísimos países no lo hacían, por el embargo que asistía sobre, efectivamente, la ruptura del orden constitucional que había acontecido. Israel le vendió armas. Las armas más famosas son los Mirage Dagger, o mejor dicho, la versión israelí del avión francés, del famoso avión francés Mirage, que hoy no están en funcionamiento en Argentina, está como sistema de armas, están desactivados. Pero son aviones que usó Argentina en la Guerra de Malvinas. Aviones israelíes que usó en la Guerra de Malvinas. Dice, pero ¿qué es lo que dice esta nota de este Lutzky, de este periodista? Es que, efectivamente, mientras el Estado de Israel vendía armas a la dictadura militar, la comunidad argentina estaba siendo particularmente perseguida, acribillada, ¿sí?, criminalizada, desaparecida por la última dictadura militar argentina. Y hace un recuento en un pie de página y dice que mientras que la población argentina judía de ese entonces, de 1976, era el 1% de la población, el registro sobre la cantidad de desaparecidos judíos es en torno al 15%. ¿Sí? Es decir, es desproporcionada la cantidad de argentinos judíos desaparecidos con relación a la cantidad de judíos totales que hay en el país, en la demografía del país, ¿no? Y mientras eso pasaba, el Estado de Israel le vendía armas a los genocidas de los judíos argentinos. ¿Sí? Primera contradicción, señala Interesante. este autor. Y hay otras también cooperaciones y colaboraciones de Israel con la dictadura militar que hemos traído, que Néstor Cohen creo que las retoma en un artículo, lo hemos charlado acá. Esto es quizás un poco anecdótico, pero en ese sentido, hoy la escuché a la presidenta de Memoria Activa, su hermana, que muere, era trabajadora de la Mutual, de la AMIA, judía, se exilia en el 76, está en México, vuelve recién en el 83, 84, y bueno, finalmente, digo, muere en la AMIA por un destino terrible, ¿no?, en su vida, pero era una militante perseguida en la dictadura judía, ¿no?, de la comunidad. Claro. Digo, que abona un poco a esta antinomia, ¿no?, que nos quieren. El segundo episodio que recupera es efectivamente el atentado a la AMIA. Y dice, acá Israel está decidido por la impunidad, ¿sí?, porque no quiere saber que Israel estuvo implicado, ¿sí?, en los negocios de venta ilegal de armas, ¿sí?, que el gobierno argentino realizó a Ecuador, a Croacia y a Bosnia. Dice, entonces, le dice, acá Israel está implicado en esto, y ahí aparece Monser Alcázar también, digo, por eso digo, acá Israel está implicado en esto, y que el atentado a la AMIA, ¿sí?, es parte de un capítulo del encubrimiento a esa venta ilegal de armas, como fue después la voladura de fabricaciones militares, de la planta de fabricación militares en Río Tercero. Lo dice claramente. Dice, acá hay 2 episodios de la historia argentina donde los intereses del Estado de Israel van no solo ya casi en contrario, sino en abierta confrontación, ¿sí?, para con los intereses de la comunidad judía argentina, ¿no? La dictadura militar y el propio atentado de la AMIA, ¿no? Y lo dice alguien que no somos nosotros, Eva, digo, claro. Eso también es interesante porque abre una grieta en torno a estas sospechas, ¿no? Y yo creo que, que el gran cambio ahí es si Israel tiene algo que ver, que es hasta ahora el Poder Judicial de la República Argentina nunca ha avanzado ni un paso en ese sentido, es hasta dónde, porque si Israel tiene algo que ver con esto, no tiene que ver un poquito, tiene que ver con todo. Y la diferencia que creo que a veces puede haber con algunas cuestiones imaginarias que se dan en la Argentina es que una persona, por el hecho de que tenga nacionalidad de un país, el caso de Monser Alcázar, o en algún momento ustedes recordarán el caso del iraní Muatamer, que estaba en Venezuela,
el hecho de que tenga un pasaporte iraní no significa que trabaja para el proceso Exactamente. de la revolución y del gobierno Exactamente. de Irán. Entonces ahí se da una cosa en donde evidentemente se trabaja mucho con el imaginario y que creo que todavía funciona así de esa manera en Argentina, de que cuando ponen un iraní enseguida intentan vincularlo como si tuviera algo que ver con este proceso político que se está viviendo ahora. Y en relación a esto que estás mencionando, que es tan conocido de la dictadura y el vínculo con Israel, dos cosas. Una, ahora intentan vincularlo como que Israel apoyó a Argentina en contra de los ingleses para tratar de despegarse de esa estructura anglosionista cada vez más evidente, porque es Israel el que ahora con los ingleses están tomando el petróleo en Malvinas, Claro. por ejemplo, a través de la empresa Navitas. Es Israel el que le da los misiles de la empresa Rafael, de la cual uno de los principales accionistas es el señor Elstein, quien financió la campaña de Milei, junto con el señor Wertheim y tantos otros, que terminaron quedándose con la Cancillería de la República Argentina. Y en cambio, el vínculo más cercano de Irán con un gobierno se da en democracia. Y esto es algo que en Irán está muy presente y acá en Argentina se desconoce bastante. Y es que en el principio de la guerra que Irak le impone a Irán, que se llama la famosa guerra Irán-Irak, que en Irán le dicen la sagrada defensa, a través de la cual Saddam Hussein invade militarmente a Irán, Irán en ese momento no tenía aliados que le vendan armas, porque era indirectamente enfrentarte también a Estados Unidos, que era el que estaba atacando a través de Irak a Irán. El único país de Occidente que le vendió armas a la República Islámica en el contexto de la guerra Irán-Irak fue Argentina. Lo hizo el presidente Raúl Alfonsín, fíjate, una dictadura y una democracia. ¿Cómo lo hizo? No por una cuestión, nobleza obliga, siento yo, ideológica, pero en ese momento los militares todavía estaban acostumbrados a manejar las cajas grandes. Entonces fueron y se plantaron a Alfonsín y le dijeron: nosotros queremos vender legalmente armas. Y Alfonsín dijo: hágale, a ver a dónde. Enseguida encontraron clientes en Irán y Alfonsín firmó legalmente ventas de armamento argentino, sobre todo fusiles FAL y otras cosas. Los iraníes querían cosas más grandes y Estados Unidos se la frenó porque estaba un tanque automático liviano, El TAM. Y dijeron: no, Tanque eso, argentino mediano. el tanque argentino mediano y otras cosas más que dijeron: no, eso ya es demasiado. Pero en todo lo que es fusiles y demás, la República Argentina le vendió a ese proceso incipiente de la República Islámica. Por eso vos hoy podés ver en Teherán al único país de Occidente que le dedican una plaza, un espacio público, verde, en plena capital iraní, es la Plaza República Argentina. Sí, en un barrio Paquete, además. En el norte de Teherán, sí. Y ese es un tema no menor, porque no habían pasado tantos años. Y el gobierno iraní era exactamente el mismo. No hay ningún motivo político que pudiera justificar una acción de la índole de lo cual se lo quieren marcar a Irán ahora con un juicio en ausencia, de manera insólita, que ya lo hablaron ustedes en el bloque anterior, que pudiera darle un sentido lógico a todo eso. Lo que sí hay intereses históricos, y si quieren abrimos esa faceta que es muy grande también, de Israel sobre la territorialidad de la República Argentina, y entonces a partir de eso, lógicamente, lo que buscan es el distanciamiento de su acérrimo enemigo de Israel, que es Irán. Claro. Totalmente. Recordemos que el propio Macri asume la presidencia teniendo un juicio por escuchas ilegales a los familiares de las víctimas de la AMIA. Sí. O sea, ¿qué es eso? Eso es, Claro. vamos a decir, los servicios de seguridad, por no decir el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, operando para la DAIA a través del gobierno de la ciudad, a través de la figura de Mauricio Macri en el momento Y que era Delfino Palacios, que jefe de gobierno de la ciudad, Delfino Palacios, para ver qué decían en sus conversaciones íntimas los familiares, porque tal vez ellos tenían que generar alguna operación sobre ellos mismos, en caso de que entre los familiares dijeran alguna cosa que no estaba de acuerdo a la línea oficial
que el propio, vamos a decir, la propia DAIA quería que se supiera sobre esta investigación. Bueno, acuérdense que en cuanto asume Mauricio Macri la presidencia, esa acusación se disuelve, pero él asume encausado, cosa que si usaran este tema de la ficha limpia que tanto quieren imponer ahora, Macri nunca hubiera asumido la presidencia. Macri no hubiera sido presidente sin la muerte de Nisman. Macri Exacto. no hubiera sido presidente sin la muerte de Nisman, porque eso cambió el escenario político en ese contexto específico, y Macri ganó por el 1%. A mí no me van a decir que más del 1% de la gente cambió su voto a través de las acusaciones que se hicieron al entorno del peronismo, a la figura de Cristina específicamente, por el acuerdo de entendimiento. Al propio Héctor Timerman, yo me acuerdo mucho, Bueno, sí. cuando hizo este acuerdo, le ponían carteles en el Congreso que le decían traidor. Ujú. O sea, ¿traidor a quién? Sí. ¿A qué grupo pertenece Timerman que le dicen traidor? ¿Por qué la DAIA quiso impulsar un juicio de traición a la patria? ¿De qué patria? Claro. ¿Será Buena pregunta. un juicio de traición a Israel? Porque a la República Argentina no. Nosotros tres somos argentinos, y díganos si algo de lo que hizo Timerman nos repercute como que tuviera alguna vinculación a un hecho de traición a la patria. Esa causa hizo que él no pudiera ir a atender su salud como requería y como él había pedido expresamente, porque tenía una enfermedad terminal. Lo obligaron a tener una domiciliaria o algo por el estilo que no le permitía salir del país, Exacto. y murió. Y se murió. Sí, sí, Y totalmente. murió el canciller Héctor Timerman, que es parte de la comunidad judía argentina. Además. No, con la historia de su padre, digo, es uno de los apellidos además de esa comunidad, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Sí, le costó la le vida costó a la mucha vida. gente, no solo a las víctimas, digo, ¿no? Como esta causa es en donde hay una herida abierta en la sociedad argentina, lo charlábamos también con Natalia, cómo estas heridas abiertas operan, ¿no? Sobre un sentimiento nacional que coincidimos, digo, lo decíamos al principio, coincidimos, Seba, en que la muerte de Nisman determinó la victoria de Mauricio Macri, eso fue así, eso fue parte agua, eso ordenó actores, ¿no? Sociales del otro lado, porque ganó por eso 600.000 votos. Igual que la causa AMIA termina dando el control absoluto de Israel a la República Argentina. Eso, claro. Del Congreso, del Poder Judicial, de los medios de comunicación. Cualquier persona que critique a Israel, ahora impuesto incluso por un acuerdo que trajo Alberto Fernández, que cualquier persona que critique a Israel, como estoy haciendo yo en este momento, puede ser considerado antisemita. A partir de un acuerdo que firmó el entonces canciller, el efímero canciller Felipe Solá durante el gobierno de Alberto Fernández. Felipe Solá, el efímero. Sí, El efímero. el famoso Felipe el efímero. Felipe el efímero. Felipe el Breve. Pero sirven de fusibles para esas cosas también. Sí. Entonces, ahora ellos tienen la estructura y el andamiaje jurídico para hacer persecución política, en estos casos, de manera concisa, contra Marina Biasi, contra Alejandro Bodart, por postear en sus redes sociales cosas en contra de Israel, y entonces ellos, que son dirigentes políticos, los van amedrentando a través de diferentes procesos para que no se les ocurra decir nada en contra de Israel. Y me parece que eso es lo que ellos han logrado durante este tiempo. Una cosa que generalmente a quienes decimos estas, digamos, ponemos sobre la mesa estas informaciones, intentan vincularnos a una especie de teoría conspiranoica, o es parte de lo que ellos intentan construir con sus relatos de los medios corporativos. Aquí hay que tener bien en claro, y no encuentro una sola persona vinculada a los intereses israelíes que se anime a abordarlo, es que en la estructura de la construcción del Estado de Israel, que se dio en el primer Congreso Sionista de Basilea en 1890, ellos dejan bien en claro que los dos países en donde ellos pueden generar la estructura de un futuro Estado sionista son Palestina o Argentina. El proyecto palestino es lo que estamos viendo en este momento. Un genocidio sistemático que ya lleva 80 años, que desde hace 3 años está acabando con la vida de los habitantes de la Franja de Gaza
de una manera que no hay registro en el planeta. Sin embargo, los medios corporativos en Argentina no hablan de eso. ¿Por qué? Porque responden a los intereses de Israel. ¿Y por qué nosotros, justamente ahora que acabamos de ver el mes pasado, con esta escala militarista entre Irán e Israel, que quedó demostrado que ya no depende de Israel su propia supervivencia? Si Irán decidiera realmente aumentar la escalada de la manera que lo estuvimos viendo en esa semana, vimos que el flujo migratorio de sus colonos es inverso. En una semana eran miles los que buscaban irse de cualquier manera, e incluso aquí el gobierno de la República Argentina les mandó 5 aviones, ahí sí, el Estado, 5 aviones de aerolíneas argentinas. Ellos decían, me da vergüenza ajena, a ir a rescatar turistas. ¿Cómo turistas? Había personas de 95 años, había niños sin acompañamiento de un adulto. Son personas que tienen nacionalidad israelí, que tienen nacionalidad argentina. Entonces los tienen que disfrazar de turistas para no dimensionar cuál es verdaderamente el rol del Estado argentino. Porque lo que vino después de la voladura de la embajada y de la AMIA hasta acá es la censura absoluta de cualquier persona que pueda criticar a Israel. El ejemplo más bizarro de todos, y perdón la gente que nos ve fuera de Argentina, lo vimos en la década del 90, en el cual el empresario Samid tuvo una discusión con el señor Mauro Viale. Famosa discusión que se ve la escena, pero nadie sabe el trasfondo de la discusión. Bueno, hay una versión Matrix que es desopilante. Sí. Es muy divertida, en el cual básicamente están teniendo una discusión en la cual se acusa a Samir, un empresario de la carne, de que le dicen usted evade los impuestos, pague los impuestos, y entonces Samir le contesta a Mauro Viale, decí cuál es tu verdadero nombre, porque el verdadero nombre de ese presentador, conductor, que viene de ser relator de fútbol, porque a veces lo quieren presentar como si fuera una eminencia del periodismo, es Goldfarb. Entonces, igual que su hijo, es Goldfarb, no es Viale, es un apellido de ficción. Artístico, muy bien, gracias. Sí, porque el periodismo no ejerce, o sea, es una actuación de periodismo, entonces... Y entonces empieza esa discusión en donde cuando el señor Samid levanta un poquitito y le dice, bueno, pero decime cuál es tu nombre, todo dentro de la estructura corporativa de los medios saben hacia dónde va. Y entonces, la manera de rematar eso es decir, vos apoyaste a los que hicieron la voladura a la AMIA, le dice Mauro Viale a Samid en vivo. ¿Por qué? Un apellido árabe, y ellos son capaces de construir absolutamente cualquier narrativa. Entonces, eso le quería demostrar a cualquier persona que alguien que se meta con un defensor de los intereses de Israel, aunque estén en vivo en la televisión argentina, son capaces de acusarlo de terrorista. Y eso todavía está vigente. Y ese amedrentamiento que existe sobre los periodistas, sobre el ámbito académico, por sobre todas las cosas. Yo soy docente de la Facultad de Periodismo de La Plata y es tremendo. La semana pasada quisimos hacer una charla sobre Gaza en el edificio del rectorado de la universidad y nos pidieron que no usáramos la palabra genocidio. Eso es la Universidad Nacional de La Plata. Decidimos hacerla en otro lado. La UBA es peor. La UBA es peor. Tiene ciencias sociales, algunas cosas, pero ellos no reconocen el genocidio sobre el pueblo palestino, lo cual los hace partícipes indirectos. Y lo que vino después, con este amedrentamiento de que nada se puede criticar de Israel, fue la construcción de ficción de un presidente israelí para la República Argentina que se llama Javier Milei. Javier Milei no es un tipo que decide en un momento acercarse a los intereses israelíes. Javier Milei es una construcción de una secta judía que se llama la Chabad Lubavitch, que son quienes crearon ese personaje a través de los medios corporativos, como crearon también Igor Kolomoisky a Zelensky, que es también una persona de nacionalidad israelí, que crea la figura de Zelensky desde la ficción, que no tenía nada que ver con la política, y lo vuelven el presidente de Ucrania. Ellos convirtieron a una persona de la ficción, que es Javier Milei, en el presidente de la República Argentina. Entonces es absolutamente fácil manejar todas sus acciones, porque ni siquiera tiene un partido político detrás que lo respalde para decirle hasta acá. Mirá que nosotros tenemos un movimiento que quiere tener continuidad más allá de tu presidencia. Eso no existe y por eso son los más peligrosos. Por eso ellos están obsesionados en cerrar ahora con un juicio en ausencia de la AMIA para que no se siga investigando. Porque cuando vos revisás la historia, muy contrario a lo que opina el colega Tony Kuhlman de decir
no fue ningún Estado, pero le veo el resabio de alguien vinculado al Islam. No, ni siquiera hay pericias que digan que existió una camioneta. Lo del cuerpo me parece desopilante. La parte del motor la encontró un operario del Mossad. Parte de esas estructuras que él mismo nos cuenta de que no tienen un trasfondo que le dé sustento a la lógica del relato, tienen que ver con eso mismo. Entonces, lo que hay en Argentina es una campaña islamófoba que le sirve a el gobierno, sobre todo de Javier Milei, en este contexto, y que ellos son operadores, en definitiva, que los vemos tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo del propio Congreso, pero también del poder judicial por sobre todas las cosas. Por eso yo soy una de esas personas que dicen que en este gobierno específicamente de Javier Milei, lo que está incluso en juego en la República Argentina es la propia territorialidad. Yo te quería agregar algo que me parece interesante, digamos, es un comentario al pasar, pero surgió esta idea de poder hacer una colaboración y hacer una colaboración conjunta con vos, Seba, y con Data Urgente, digamos, como proyecto político y comunicacional, porque efectivamente esto, digamos, ¿no? Y que recién Tuni Coleman a favor del dijo, che, Irán no tiene nada que ver, ¿no? Y salió esa cosa que tiene que ver con la islamofobia, pero también esa cosa anti-iraní muy calada por el sionismo en todo, sí, pero en todo el sur global y en Occidente. Está bueno lo que él dijo también de a mí me cae mal el gobierno de los ayatolá. Claro. Pero ¿cómo te va a caer peor el gobierno de los ayatolá que un gobierno genocida como el de Israel? Digo, Claro. porque si vas a mencionar en este contexto, vos, o sea, te están mostrando en la cara a los niños en Palestina muriendo de sed y de hambre, y a vos te molesta el gobierno de los ayatolá. Bueno, ahí me parece que tenés otro tipo de problemas, tal vez vinculado a tu propia formación, pero eso no tiene nada que ver con ser un comunicador. Exactamente. Pero me llamó esta cosa de fue Irán, ¿viste? Esta cosa tan pesada que está en la sociedad argentina ahora fue Irán. Ni siquiera, es más, despejan a Hezbollah, porque ya directamente despejan a Hezbollah, fue Irán. ¿Viste? Irán nos atacó, ¿viste? Jamenei mismo, ¿viste? Vino a Argentina y 31 años claro, y de repente está una claridad, parece el responsable. Che, ¿qué pasó? Hay algo que alguna prueba que no están mostrando. Y claro, y ahí tenemos efectivamente un personaje como Milei, un gobierno estructurado como pivot del sionismo internacional, como pivot de los intereses de Tel Aviv, ¿no? Centralmente, incluso eso hace que entre o no en contradicción, que eso es también muy fuerte, uno que hace seguimiento de la política internacional. Javier Milei entra o no entra en contradicción con el gobierno de los Estados Unidos, mucho, en parte, por cómo se da esa dinámica entre Netanyahu y Trump, entre Tel Aviv y Washington, ¿sí? Porque fijémonos que donde con Javier Milei, donde no tiene fisuras es con Israel. Porque ya mostró fisuras con Trump en esa pelea Trump-Elon Musk, pero no mostró fisuras en relación a Israel, ¿no? Entonces, efectivamente, se ha estructurado un gobierno pivot de esos intereses muy claramente, ¿no? Y que nos pone realmente en una serie de aprietos en la geopolítica, en la dinámica de nuestra diplomacia y también, como bien vos lo decías, ¿no? En relación a nuestra soberanía territorial. Sí, yo quería agregar una cosa en relación a lo que decía Seba, porque hay una discusión muy grande que dar también en nuestras propias filas, ¿no? Yo puedo aceptar que un tipo del otro lado me diga es Irán y porque Israel, explicamos, me parece que el trasfondo quedó muy claro, pero están nuestras propias filas, ¿no? Hablando del gran proyecto nacional y popular, Mecorot entró en nuestras gestiones, haciéndonos, ¿no? Parte de los gobiernos que votó el campo popular, pero también esto trae una dimensión fronteras adentro que es clave, ¿no? Porque además de una antinomia, de que si te posicionas en contra de Israel sos antisemita, ¿no? Que ya creo que está clarísimo como lo expusiste, Seba, la DAIA está haciendo una serie de denuncias, que no es solo el Voice, está haciendo una serie de denuncias a gente por antisemita, como que trascendió lo de la persona en situación de calle, que le dijo a uno cuando no le quiso dar plata que es judío. En su último informe también. Bueno, Seba está en su último informe. Están haciendo una lista que yo diría hasta, ¿qué es eso? Una lista negra de antisemitas, supuestamente por oposicionarse. ¿Te buscaste? Me la mandaron. Claro, mira, qué bien. Nosotros también hacemos inteligencia. No,
Porque esto es, o por posicionarte en contra de Israel por alguna cuestión, o a favor de Palestina. Ya sin nombrarlos a ellos, eso también parece ser un delito para la DAIA. Esto está avanzando y hay que ver cómo vienen construyendo. Repasábamos el año pasado, ¿se acuerdan el conflicto diplomático de Bullrich abierto con Chile y con Bolivia, diciendo que había células activas de terroristas de Hezbollah, iraníes, que los de Bolivia y Chile dijeron, che, Patricia, se te está yendo un poco la mano, pero empiezan, ¿no?, a construir esto, vino la ley antimafias, vino las manifestaciones contra la ley Bases, ¿se acuerdan que los tuits oficiales del gobierno son terroristas, acá hay un intento de golpe de Estado, ¿no? Empieza a construirse esa categoría en relación, ¿no?, al islamismo, a si sos musulmán, a si te manifestás, ¿no?, o te pones a favor de Palestina. Hay una cuestión de empieza a haber una generalización con gran eje en el terrorismo asociado al Islam, asociado a Irán, esto también es antisemita, además, de última, si queremos decir, porque vemos un musulmán y salimos corriendo, y eso es una construcción también que están haciendo ideológica hace mucho tiempo, pero... Está bien, pero Tuni recién la reforzó. Sí, por eso te digo que, claro, él da toda la vuelta. No hay que reforzar, dice, por eso quiero... Pero a mí me parece que es un atentado vinculado al Islam. Al Islam, sí. Y ahí me parece que la pifia. Como si una religión fuera base del terrorismo. No, por eso quiero decir, ahí no caigamos ahí. Hay 1.700 millones de musulmanes en el mundo. ¿Sí? Claro. En pocos años van a ser la religión mayoritaria. ¿Cómo hacemos para pensar en un atentado terrorista de connotaciones de una religión determinada? Claro. Me parece que esa es una estructura occidentalizada, vinculada a intereses sionistas, que en Argentina está haciendo muchísimo daño y nos está volviendo realmente vulnerables. Si ven, por ejemplo, el informe que presentó Irán, donde dice la Argentina, junto con Canadá y con otros países en las Naciones Unidas el día de ayer, demostraron que ellos avalan los atentados que generó Israel sobre Irán, que dieron el comienzo al conflicto que tuvieron de 12 días, todos los diarios, como un coro de urracas en la República Argentina, dicen: Irán amenaza a la Argentina en el día previo al aniversario de la voladura de la AMIA. O sea, y ponen una foto del Ayatollah Jamenei. ¿Sí? O sea, ¿y qué era? El representante de Irán en las Naciones Unidas, determinado día le toca presentar un informe donde dicen, bueno, esto es lo que nos hizo Israel a nosotros. Recuerden que mataron a los máximos dirigentes del Consejo de Guardianes de la Revolución, científicos, hay prácticamente 1.000 muertos. O sea, mis colegas del sistema de radio y televisión de Irán, el edificio más grande del sistema de radio y televisión fue bombardeado y murieron 13 de mis colegas, de nuestros colegas en ese contexto. Y de eso, o sea, lógicamente los medios que generalmente deberían verlos como colegas, aunque sean iraníes, hacen de cuenta de que eso no está pasando. Claro. Y crear esta estructura de que veo muchos analistas que parecía que lo hacen a propósito, de decir, como Milei se acerca tanto a Israel, eso nos pone en riesgo a Argentina. Eso lo hacen, yo creo, el 95% de los analistas en la República Argentina, y tiene una trampa muy importante, que es mantener el relato de que Argentina puede ser víctima de Irán. Porque vos reflotás esa estructura. Sí, claro. Y entonces, la realidad es que los dichos de Milei en Irán gravitan en tanto y en cuanto Milei es un presidente que no es tomado muy en serio en el resto del mundo, ¿no? O sea, se nos cagan de risa a los argentinos por el presidente que tenemos en este contexto, y cuando ven el historial del tipo, mucho más. Entonces, el pueblo argentino nunca va a ser un enemigo de Irán, por lo que les conté antes, y por muchísimas cosas vinculadas a la historia que tienen, incluso de cooperación en materia de energía nuclear. Argentina e Irán tienen una historia muy larga de cooperación entre los dos países. Sin embargo, ese imaginario intentan reflotarlo en este contexto, lo cual nos puede y nos debería preocupar muchísimo, porque si ellos generan otro atentado de falsa bandera, como fue el del 92 y como fue el del 94, pueden generar las condiciones para una nueva militarización de la República Argentina en pos de la seguridad. Entonces, van creando las condiciones, y cuando estén al borde de un estallido social, porque, digamos, yo que vivo en un barrio humilde, a mí no me la tiene que contar nadie, veo a los pibes revolviendo la basura para comer,
Cuando llegue ese momento, ellos pueden generar las condiciones para decir todo el mundo a su casa, acá nadie se mueve, Argentina fue víctima de un nuevo atentado terrorista y nosotros, van a decir ellos, lo veníamos anunciando. Esas son las condiciones que está creando en este contexto el gobierno de Javier Milei. Exactamente. Ahí, A eso Seba, íbamos. para ir cerrando, y lo mencionaste al pasar, si la producción nos acompaña, queremos pasar un poco que esto no fue Irán, ¿viste? Esto arrancó así, esta idea, y qué bueno que te tenemos acá en el estudio, Seba, de verdad. Pero queremos pasar el video de la analista de inteligencia Annie Machon, no sé cómo se pronuncia bien su apellido. Fue un oficial de inteligencia del MI5, del servicio secreto interno de Gran Bretaña. El MI5 es la contrainteligencia y seguridad interior, para que se entienda. ¿Sí? Tienen desdoblada la estructura de inteligencia, ¿sí? en ese país, y que ese oficial de inteligencia desertó del MI5 y se convirtió en una periodista que denunciaba los crímenes, los encubrimientos, particularmente del MI5, pero también del MI6. Es una gran activista política, una muy comprometida en sus redes sociales, si la buscan, Annie Machon, ¿sí? Muy comprometida con la cuestión de Julian Assange, en particular, de construcción de la verdad y demás. Y hace este recuento que resulta muy interesante y que un poco con esto nos vamos a ir yendo ya y cerrando la transmisión, que ya llevamos más de 3 horas y media de programa. Así que bueno, la escuchamos. A false flag attack in London in 1994, where a car bomb exploded outside the Israeli embassy in the centre of London. Now, I remember this vaguely. This is, we're talking 14 years ago. It's a long time but ago. But it was huge at the time. I mean, it was a huge worldwide story. Yeah, yeah. In fact, there'd been an earlier attack against some Jewish interest section in Buenos Aires earlier that year as well. Similar sort of MO, modus operandi, with a car bomb driven and parked outside that exploded. Very minor injuries, that was all. Okay. Nobody was killed. And it was a very sophisticated device. It appeared to eat itself, eat all the forensics. Now, this is very, very rare. Even the IRA, which is a very sophisticated terrorist organisation, could not make bombs that effective. So it looked like a, sort of fairly technical person had put that together. But what emerged from that, the senior MI5 officer who was in charge of the investigation into it and had seen all the evidence but also all the intelligence, which isn't necessarily admissible in court, wrote his formal assessment at the end of the case. And he said he reckoned that Mossad, the Israeli external intelligence agency, had bombed their own embassy. A sort of controlled explosion outside the embassy. And as I said, that was a senior MI5 officer. That was his formal verdict. If you read that on the internet now, you would say that sounds like some mad conspiracy theory. But it wasn't. This was the official position of MI5. And he said that they did it for 2 reasons. One, they were always hassling MI5 for increased security around their embassy and other interests in London. Because, of course, London had a reputation of giving safe haven to Arab dissidents from around the world at that point. And MI5 kept saying, well, there's no reason to increase the threat assessment. You don't need extra protection. So letting off a controlled explosion outside, of course, they immediately got what they wanted there. But crucially, 2 innocent Palestinians were arrested, charged and convicted of conspiracy to cause that attack. And they were very active in a Palestinian support network in London, political campaigning for the people on the West Bank and the Gaza Strip. And they were gaining some traction in the media. They were getting quite a lot of support. So by arresting these people and framing them for an attack and sticking them in prison, the whole network just shattered and hasn't got back on its feet to this day. So that would be a clear political advantage. Ahí está. Extensa entrevista donde desarma las operaciones de inteligencia del MI5, pero particularmente dice, bueno, acá, ¿no?, el informe oficial del Servicio de Inteligencia Británico habló que un atentado parecido, pero en equivalencia en términos de coyuntura geopolítica internacional, fue de falsa bandera, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo. No fue el mismo atentado, pero sí operó en la dinámica de la misma coyuntura geopolítica internacional. ¿Sí? Hay que recordar que en Argentina hay miles de personas con experiencia vasta en explosivos, que son los argentinos que van a hacer el servicio militar obligatorio a Israel. Es el tema no abordado en la República Argentina. Cómo
ciudadanos de un país van a hacer el servicio militar para otro, cuando ellos juran lealtad a la bandera de Israel, tienen un servicio militar donde les dan capacitación en todo tipo de armamentos, incluyendo explosivos, y después pasan de vuelta a ser parte de esta sociedad. ¿Cuándo va a haber algún legislador que tenga lo que haga falta para que los argentinos podamos decidir si queremos a personas con estas características siendo parte de nuestra sociedad? Tenemos un gran problema de fondo, hay intereses, ¿no? De larga data en nuestro país, creo que hay que hablarlo en estos términos, creo que hay que animarse. Bueno, lo dice, no lo decimos solo ni quienes están en las listas negras de la DAIA, ni quienes bancamos, ¿no? La lucha del pueblo palestino y sostenemos, ¿no?, este repudio absoluto al genocidio. No tiene otra, no puede tener otro nombre lo que están haciendo. Y en nuestro país también tienen intereses, ¿no? Que suene conspiranoico, ¿viste? No, eso... Ay, no, pero ¿cómo van a hacer el servicio militar a otro país? Sebastián, ¿qué estás diciendo? Mentira eso, ¿viste? Y ni siquiera tienen que declararlo por ahora. Hay países que... ¿Y cómo es él? ¿Pero quién hace el... O sea, nuestro ejército? No. Ellos lo... ¿En la comunidad? Su comunidad, ¿cómo claro, es? A ver. Ellos, digamos, son parte de escuelas con adoctrinamiento sionista. Uh-huh. En algunos casos, cuando no van a colegios específicamente que tengan, vamos a decir, los programas de estudio israelíes, lo que hacen es ir a otras instituciones donde los van adoctrinando, en donde, entre otras cosas, le juran lealtad a la bandera de Israel, incluso antes de hacer el servicio militar para el ente sionista. Eso acá en nuestro país. Eso pasa en la República Argentina. Uh-huh. Entonces, de hecho, hay muchos chicos que después tienen, no sé, una militancia de izquierda, incluso aunque hayan sido parte del ejército israelí. A algunos les gusta reconocerlo y a otros no. Pero eso es parte de la realidad. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos saber exactamente cuáles son los ciudadanos argentinos que son parte de otro ejército? Porque una vez que vos terminás el servicio militar, vos no te desvinculás. Claro, vos pasás a ser reserva. un reservista israelí con un DNI argentino viviendo en la República Argentina. Vos te seguís debiendo a las órdenes de Tel Aviv. Y vos tenés unas ciertas capacidades que ellos pueden llegar a necesitar en el país en donde vos estés. Tremendo. Bueno, Tremendo. esto va a ser vamos Y a no seguir dijimos nada charlándolo de las mochilas ya. de Sion. Salió ese... Bueno, pero no, me cortan sale allá. esta semana. Ahí está, me ponen la música. Data urgente. Miren, solo agradecer la colaboración con Radio Z, con Data Urgente. Seba, gracias por venirte hasta el estudio. Gracias a Natalia Salvo, la tuvimos aquí también en la entrevista. A Raúl Colman, lo tuvimos conectado contándonos su mirada sobre el atentado. Mírenlo el programa si se lo perdieron, si lo miran en diferido, y esténse atentos porque va a salir bien calentito del horno entre hoy y mañana un informe completo con la historización de la causa, con un poco trayendo la actualidad, cuál es el escenario geopolítico hoy, el vínculo de Argentina con Israel y el posicionamiento con Irán, lo explicamos y bueno, y un poco planteamos las consecuencias posibles de este alineamiento y otra vez Argentina como teatro de operaciones de un conflicto internacional. Así que gracias por acompañarnos, ya son la 1:20 de la tarde, con razón tengo hambre. Sol Martínez, ahí a toda la producción, Elisa García, bueno, todo el equipo por aquí, no me olvido de nadie, Seila Riera. Bueno, gracias a todos y a todas.